Pues los objetivos que me tracé para la charla son tres objetivos básicos. Primero, definir los trastornos optimales de los miembros inferiores, realizar un breve repaso de la biomecánica normal de la marcha. Y tercero, establecer la relación causa-efecto entre estos dos trastornos personales, con énfasis sobre todo en las femorales y su alteración en la biomecánica de la marcha. Como introducción, entonces, para definir como conceptos claros, las deformidades torsionales en la gran mayoría de los niños son idiopáticas, hasta el 90% podrían llegar a ser fisiológicas, y es por eso que hemos visto pues en la rotación que generalmente los papás llegan muy preocupados por eso, y es nuestro deber explicarles cuál es la evolución de estos trastornos durante la madurez de la marcha y la madurez esquelética, y para que ellos se vayan tranquilos y sepan que este gran porcentaje no requiere ningún tipo de tratamiento. Generalmente esos trastornos torsionales se dan primero por factores intrauterinos, la posición que adopta el bebé para ocupar menos espacio en el útero, y digamos que durante el desarrollo se van mejorando o van tomando unas medidas normales. Sin embargo, si el paciente tiene, digamos, algún trastorno genético, no, alguna herencia en este aspecto, puede que incluso empeoren o no mejoren. Y eso también lo debemos preguntar inicialmente. Es importante saber cuándo prendemos las alarmas antes de que logren o termine la madurez esquelética, para decirle a los papás que efectivamente esta deformidad pues es algo, o podría llegar a ser algo patológico, y principalmente es cuando hay alguna asimetría entre estos trastornos, cuando son múltiples en múltiples segmentos y cuando tienen asociada una talla baja. Todo esto siempre nos debe hacer como buscar más allá y no pues quedarnos tranquilos y esperar que continúe el crecimiento. ¿Qué pasa entonces cuando hay un mal alineamiento excesivo? Hay muchas repercusiones, no solo con respecto a la marcha, sino que el paciente va a tener riesgo de caídas, va a tener pues, lesiones por sobreuso, limitación funcional, esto sobrecarga otras articulaciones, entonces podría llegar también a tener ligamentos o artrosis, como vamos a ver más adelante, dolor articular, e incluso, aunque no tenga nada de esto, pues en algunos casos el aspecto estético también es importante. No es, como sabemos, pues la indicación para el tratamiento, pero también tenemos que tener en cuenta tanto para el paciente como para los familiares. Como les dije, entonces vamos a hacer unas definiciones claves, pues sobre todo para nosotros. Información, porque estos términos muchas veces se usan indistintamente o incorrectamente, entonces quiero aclarar. Primero, la versión va a ser una variación normal de la rotación de la extremidad, es decir, cuando hablamos de versión, anteversión, retroversión, es algo que está normal o fisiológico. Entonces, en cuanto al fémur, la versión la tomamos con el ángulo entre el eje del cuello y el eje transcondilar. Generalmente, digamos que lo fisiológico es que haya una anteversión aproximadamente o alrededor de 15 grados. Y en el aspecto tibial, el ángulo, su ángulo lo vamos a medir entre el eje de la rodilla y el eje gasmaleolar, y lo usual es que haya una rotación externa. Aquí estamos hablando ya cuando termina pues la madurez, una torsión tibial externa, perdón, ya cuando termina la madurez, aproximadamente de 10 grados. Como vemos aquí en la gráfica, la primera línea azul es, digamos, la evolución durante las crecimiento de la rotación externa, el verde de la rotación interna, que hemos ido aumentando, y finalmente la anteversión empieza incluso en 40 grados, por lo que depende de la posición en el útero, pero va disminuyendo hasta aproximadamente 15 grados. Ya cuando hablamos de torsión, vamos a hablar de una variación rotacional que ya va a ser anormal, y definimos anormal cuando pasa más de los estándar, digamos que de la estándar normal. Esto es algo difícil porque con la edad cambia, con la población cambia, con el sexo cambia. Sin embargo, digamos que esta es la definición establecida. ¿Qué pasa con esto? Que no solamente nos va a presentar una deformidad digamos, pues evidente al ojo, sino que entonces este balance de fuerzas va a disminuir, va a cambiar, y no solo donde, en el sentido donde se presenta la alteración, sino en toda la extremidad. Entonces, cuando hablamos en el fémur de antetorsión o retrotorsión, aquí estamos hablando ya de algo patológico. Sin embargo, que muchas veces se usa indistintamente como antetorsión aumentada o disminuida, por eso quería aclarar los términos. Y en cuanto a la tibia, entonces vamos a hablar de torsión tibial externa o interna. Estas torsiones pueden ser simples, como voy a comentar solamente con segmento,
Sin embargo, muchas veces, tanto por compensación como por adición, por algún trastorno que tenga el paciente, pueden ser complejas, que va a ser 2 o más segmentos, y también debemos diferenciar eso para hacer pues, el tratamiento. Cuando es aditiva, es decir, que se suma y no es por una compensación, digamos un ejemplo es una anteversión femoral más una torsión tibial interna, pues aquí antes vamos a aumentar esa misma deformidad, y cuando es compensatoria puede ser una anteversión femoral con una torsión tibial externa que trate de compensar pues, el eje. Entonces acá lo muestro pues como más gráficamente y con los términos correctos. Entonces cuando tenemos una retroversión, esto también digamos que hay discusiones, como les dije, la anteversión son alrededor de 15 grados. Cuando tenemos menos de esos 15 grados, algunos autores lo llaman retroversión. Sin embargo, lo correcto es llamarlo retroversión cuando es un ángulo negativo, es decir, menos de 0. Cuando tenemos de 0 a 15 grados sería una disminución de la anteversión femoral. Entonces, la fisiológica es la que les muestro en la mitad, los 15 grados hacia anterior, una antetorsión que van a ser más de esos 15 grados, que vemos que pues, se comporta diferente, igual que la retroversión que va a ser hacia el lado negativo. Entonces, el doctor Estagil describió un perfil rotacional para evaluar este tipo de pacientes. Ya lo vamos a evaluar con nuestro paciente, pero para repasarlo tenemos que ver primero entonces, el ángulo de progresión de la marcha, si es positivo, si es neutro o si es negativo, la rotación de cadera que va a cambiar en niños y en niñas según la edad, y aquí está pues como las tablas según va como disminuyendo, la rotación externa igualmente, y el ángulo nudoquil, que ya les va a hablar de la torsión, de los trastornos torsionales de la tibia. Miren que todo esto digamos que no tiene una curva exponencial, ascendente o lineal, sino que van cambiando pues de una forma diferente, y por eso las debemos tener en cuenta. Otra definición que quiero, digamos, como establecer que nos quede muy claro, es el brazo de palanca. El brazo de palanca va a ser la distancia, aquí no sé si está bien, va a ser esta D, que es una distancia efectiva para aplicar una fuerza en un centro, en este caso en un centro de rotación, un centro articular. ¿Qué hacen las palancas? Las palancas van a magnificar las fuerzas y las articulaciones en nuestro caso van a actuar como esas palancas. Entonces vamos a tener un fulcro que en este caso va a ser ese centro de rotación articular, sobre él van a ejercerse unas fuerzas que van a ser dadas por los músculos, y el brazo en palanca o esta distancia va a estar determinada por el esqueleto. Sabemos que todo esto es determinado también o acompañado, coordinado por el sistema nervioso central, y es por eso que muchas patologías, digamos, en el parálisis cerebral, todos estos brazos de palanca y todas estas, digamos, esta biomecánica se va a alterar, porque desde el centro de regulación, digámoslo así, se va a alterar todo esto, así no haya pues una deformidad inicialmente. Entonces, cuando el músculo ejerce esa fuerza, va a ejercer pues ese torque que va a ser directamente proporcional a esta distancia, que es el brazo de palanca, y a la fuerza que va a ser el fulcro. En este caso les muestro el ejemplo de el tríceps sural, que va a ejercer la fuerza, es decir, ese torque. Hay una fuerza de reacción al piso que digamos la va a contrarrestar, y el fulcro es el tobillo cuando se articula, pues o digamos cuando vamos a dar el paso o a pasar pues a la fase de balanceo. Entonces nos está generando este brazo de palanca que ya vamos a ver que de las alteraciones morfológicas puede aumentar o disminuir, y esto va a hacer que digamos que se transmitan a los diferentes tipos de marcha. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de brazo de palanca, van a ser deformidades que son articulares o esqueléticas. Entonces, como les hablaba, ese brazo va a disminuir pues, esa fuerza ejercida, no va a ser tan efectivo, y tenemos diferentes tipos. Como les dije, algo de esto lo extrae de los estudios en parálisis cerebral, sin embargo, solo les voy a hablar como de los que nos competen para el paciente de hoy. Entonces, tenemos un tipo de enfermedad de brazo de palanca, que es el brazo de palanca corto, por ejemplo, en la coxa valga. Como vemos, recordemos que el brazo entonces es una distancia, en la coxa valga va a disminuir esta distancia entre el trocánter mayor y el centro de la cadera, diferente a una cadera normal, y esto significa que va a disminuir el brazo de palanca, va a disminuir el momento abductor, sobre todo pues, la fuerza o digamos el efecto del glúteo medio sobre la cadera, y probablemente pues, va a generar una marcha en tenemos, digamos que lo que más nos compete
en esta charla es el brazo de palanca o el tipo de brazo de palanca mal rotado. Aquí, digamos que el ejemplo más claro para ejemplificar es la torsión tibial externa. Aquí, como vemos en el segundo pie, va a disminuir la distancia entre el tubérculo de calcáneo y el punto de apoyo de los metatarsianos, que está graficado por este círculo. Y como vemos en las barras de los lados, quiere decir que en una marcha, digamos, neutra o normal, aumenta el brazo de palanca, es decir, va a ser más eficiente, mientras que a medida que se rota externamente o que tenemos una marcha en progresión positiva, este brazo de palanca va a disminuir y esto va a repercutir también en la extensión de la regla, como vamos a ver más adelante. Y otro tipo de enfermedades de palanca es el flexible, digamos que no tiene tanto que ver con la charla, pero sí con nuestro paciente, por eso lo quise traer, y es de un pie plano inestable, uno de los ejemplos, cuando hacemos la flexión dorsal en este tipo de pies, digamos que el fulcro o el punto de apoyo no es en la base de los metatarsianos, sino que se va a trasladar a la articulación de chopar, porque esta flexión dorsal no va a ser tan efectiva. Esto quiere decir que la fuerza, el brazo va a ser menor, la fuerza del tríceps no se va a transmitir a los metatarsianos, sino a chopar, por lo tanto va a disminuir. Hablando un poco ya de la biomecánica de la marcha para que entendamos cuál es lo patológico ahí, entonces sabemos que la marcha es un movimiento rítmico cíclico, involucra todos los segmentos corporales y que cada uno tiene un diferente tipo de patrón de marcha, que es individual, no hay, digamos, como patrones comunes. Y el ciclo de la marcha va a ser un patrón de movimiento que va a iniciar en el golpe de talón de un pie y va a terminar en el golpe de talón del mismo pie. Vamos a tener dos fases, la fase de apoyo y de balanceo. La de apoyo es aproximadamente el 62% de toda esta fase y inicia pues con el pie en contacto con el suelo y ya lo vamos a desarrollar. Entonces de este 62% se vuelve a dividir digamos en subfases. Entonces la primera subfase va a ser el apoyo en los pies, que va a ser aproximadamente el 12%, luego quedamos con el apoyo en un pie, luego nuevamente en los dos pies hasta llegar a este 62%, y ya la de balanceo también, esta solo va a ser pues claramente el apoyo en un pie y va a abarcar el 38% aproximadamente. ¿Qué son los rockers? Son estas subfases de la fase de apoyo, donde vamos a tener, digamos, la fuerza o la fuerza de reacción del piso sobre diferentes tipos, sobre diferentes partes pues, del pie. Entonces, el primero es el apoyo inicial, que es el golpe de talón, como hablamos de cómo se inicia el ciclo de la marcha. La segunda ya va a ser el apoyo completo, acá va a ser la transición del centro de gravedad, cuando el tobillo, digamos, hace la flexión dorsal, y finalmente la de prebalanceo o propulsión, que es cuando el apoyo se ejerce sobre las cabezas de los metatarsianos y ya llegamos al 62%. Entonces, estos intervalos, como la marcha es algo tan complejo, como es tan coordinado y debemos tener en cuenta los dos pies, entonces se dividen como en estos tres intervalos para comprender qué pasa en cada uno de ellos. Entonces, en el primer 15% vamos a hacer, digamos que el inicio vamos a hacer una plantiflexión, luego una dorsiflexión y se activan los músculos posteriores, perdón, anteriores, se activan anteriores, principalmente al final de esta fase para desacelerar esta plantiflexión y que sea algo más estable esta marcha. En caso de tener insuficiente el tibial anterior por cualquiera de las causas, pues sabemos que vamos a producir una marcha en este patch y aquí el antepié se comporta, digamos, como algo más flexible, absorbe y va a ocupar unas fuerzas de impacto y entonces inicialmente el calcáneo se va a evertir, vamos a generar un aplanamiento de ese arco longitudinal en esta primera fase. Ya vamos a pasar a una pronación cuando ya se como cuando vamos a terminar el apoyo para apoyar completamente, y la tibia se va a rotar internamente para equilibrar estas fuerzas. En segundo, lo que va a pasar, esto va a ser más o menos hasta el 40%, es que vamos a pasar del apoyo del pie al despegue del talón. Aquí, como les decía, el pie venía siendo una estructura flexible que absorbía la energía, y aquí se debe convertir en una estructura rígida que va a soportar el peso. El centro de gravedad, como les expliqué ahora, entonces se va a transmitir a medida que se hace la dorsiflexión del tobillo progresiva,
y pues se va a transmitir de atrás hacia adelante, y cuando esta dorsiflexión es máxima, aumenta sobre la carga pues, de la articulación hasta 4.5 veces el peso. Aquí entonces sí se va a activar el compartimento posterior de la pierna, y esto es nuevamente para desacelerar esta fase, para disminuir como esa velocidad del segundo intervalo. La subtalar va a irse en inversión, y la tibia, recordemos que está en externa, entonces pasa a una rotación neutra. Y ya finalmente en el tercer intervalo ya hicimos el despegue del talón, ya pasamos el centro de gravedad, entonces finalmente sigue el despegue de los dedos. Se hace entonces una flexión plantar, digamos que aquí va a ser pues como el máximo punto de despegue sobre las articulaciones metatarsofalángicas. Idealmente, como les dije, ya en los pies patológicos se traslada este punto de apoyo y ya disminuye la carga sobre el pie, y ya vamos a, digamos, a balancear y a transmitir esta carga al pie contralateral. Cuando hacemos este cambio al pie contralateral, vamos a hacer una propulsión rápida, por lo que se hace una plantiflexión rápida a cargo del tríceps sural, y aquí pues hasta el 20% de toda esa carga es soportada temporalmente, por lo que les digo que es una fase rápida, por el antepié. Nuevamente el pie entonces se va a volver más rígido, la tibia ya no va a estar neutra, sino que va a hacer una rotación externa y se va a estabilizar el arco longitudinal con la plantiflexión. Sabemos pues que en las cabezas de los metatarsianos están las apondrosis plantares, que ahorita también vamos a ver en el examen físico, que nos indican más o menos si un pie plano pues puede ser flexible o no. Entonces, ahora sí, ¿cómo afecta todo esto esa marcha que ya conocemos que es lo normal? Entonces, todos esos trastornos rotacionales sí o sí van a inducir ciertas modificaciones en la marcha como tal, la amplitud del movimiento, la dirección de las fuerzas y de estas cargas de las que hablamos, y muy importante que probablemente uno no tenga tanto en cuenta eso, la estabilidad articular y su desgaste o artrosis pues, en el futuro. Como les dije inicialmente, a veces se generan actitudes compensadoras dependiendo del grado de deformidad, para poder distribuir bien esta carga y digamos que sea una marcha pues que el paciente pueda tolerar. Puede producir entonces, como les digo, posturas, diferentes posturas, artrosis o incluso pinzamientos femoroacetabular, como lo vemos pues, en un módulo hace poco. ¿Qué pasa cuando hay una antetorsión femoral o una anteversión femoral aumentada? Es el más común, la literatura reporta varios valores, en general dice que todos los trastornos rotacionales pueden ser hasta el 60%. Aquí, pues por la orientación, entonces vamos a tener una marcha convergente o progresión negativa. Aquí es también importante aclarar que el patrón en W que describe mucho en los libros siempre va a ser una consecuencia y no una causa de este trastorno. Y entonces, como es tan frecuente y como, digamos, genera una marcha tan poco dinámica o fisiológica, entonces genera estos trastornos compensatorios, digamos, para generar pues, una marcha más fisiológica. Puede generar una cosa valga por la insuficiencia pues, del glúteo medio que hablamos inicialmente, un lleno valgo o a veces paro, pero generalmente es valgo, el tobillo valgo, y el pie normal o puede ser plano. Entonces, hablando de este trastorno torsional aislado, encontré pues varios trabajos, pero este es como el que más nos aclara exactamente qué produce en la marcha y qué cambios producen. Este es un estudio del 2015, estudiaron 458 pacientes con un TAC 3D con laboratorio de marcha. Todos tenían una anteversión femoral idiopática aumentada, y entonces era pues de causa idiopática, ninguno tenía trastornos neurológicos, y ellos querían buscar las alteraciones primarias que se generaban por esto, no las secundarias o compensatorias, sino las primarias, que son las que se pueden corregir pues, con el tratamiento quirúrgico, dicen ellos. Entonces, al evaluar todos estos pacientes y hacerles el seguimiento, encontraron que este trastorno torsional genera un aumento de la inclinación pélvica hacia anterior, y esto se presenta durante toda la fase, todo el ciclo de la marcha. Se va a flejar más la cadera y va a disminuir la extensión durante la tercera fase o el tercer intervalo que vimos. La rotación externa de la cadera va a disminuir y la interna
va a aumentar en esta fase de prebalanceo y, como les dije, esta disminución de los brazos de palanca también digamos, tiene repercusiones sobre la rodilla. En este caso, la aducción que se presenta durante el balanceo se va a presentar un poco antes, digamos, de lo normal, y en cuanto al pie va a cambiar, digamos, las rotaciones, va a disminuir la rotación externa y aumentar la interna durante el segundo intervalo. Ese es otro estudio que también quiso ver cuáles eran los trastornos de la marcha, principalmente, como les digo, por ser más frecuente la anteversión femoral. Sin embargo, ellos evaluaron todas las alteraciones terminales del fémur y la tibia y concluyeron que, digamos, como hablando de todas en general, ellos no los separan, no los dividen, pero cualquiera de estas deformidades torsionales puede aumentar hasta 1.18 veces el peso sobre los abductores de cadera, 0.7 la carga de la cadera, ya vamos a ver más adelante que mayor aumento pues, de esta sobrecarga, y hasta 1.1 veces el peso de la carga sobre la articulación patelofemoral, que también hay que tener en cuenta. Muchas veces en muchos artículos hablan principalmente de la artrosis de cadera, pero también es frecuente, no es, digamos, tan establecido en la literatura, pero se está hablando cada vez más de las alteraciones patelofemorales, así sea, pues, digamos, como de segmentos distales. Todo esto entonces nos va a llevar a una inestabilidad o artrosis de la cadera y la rodilla, y eso simplemente son las gráficas que nos muestran pues todas esas alteraciones. Como les digo, ellos combinaban pues todos los trastornos torsionales. En la primera ellos dividen cada músculo según pues, cuánto se altera según el trastorno torsional, pero como lo combinan todo, digamos que no es como tan fácil dilucidarlo. Y aquí lo que les digo del aumento de la carga o de la presión sobre las articulaciones, sobre la cadera y sobre la articulación patelofemoral. Ahora, cuando hablamos de la retroversión o anteversión femoral disminuida o antetorsión, perdón, este trastorno es más infrecuente, de todos es aproximadamente el 2%. Aquí vamos a tener entonces claramente una marcha divergente o en rotación externa. Va a estar limitada la rotación interna, precisamente pues por este tope que se genera, por decirlo así. El pie generalmente asociado a esto, como consecuencia de esto, no va a tener ninguna alteración, va a ser normal. Y aquí es importante, como les digo, es tan infrecuente tener o destacar alguna malformación. Después un examen físico completo, los antecedentes, porque generalmente está asociado a esto, no siempre. Y también está muy cada vez más descrito en la literatura que puede ser consecuencia de un deslizamiento epifisiario, puede ser crónico, que también debemos descartar y preguntar pues, por historia clínica. Este estudio es similar al anterior que les mostré. Nos quiere mostrar qué efectos directamente tiene la retroversión o la disminución de la anteversión femoral sobre la marcha. Aquí, como esto es tan infrecuente, obviamente son menos pacientes. Aquí tuvieron 26 pacientes, de los cuales 15 tenían esa disminución de la anteversión femoral. Y eran los controles. Ya tenían pues la madurez de la marcha, es decir, eran mayores a 8 años y menores a 18, y también hicieron un análisis de marcha 3D. Aquí lo que encontraron, perdón, de alteraciones sobre la marcha es que aumenta la rotación externa de la cadera, por referente a lo que vimos anteriormente. La dorsiflexión del pie también, para compensar, puede aumentar un poco, igual que el ángulo de progresión del antepié. Y ellos también evaluaron, digamos, no solo la marcha normal, sino al correr, y la única diferencia que encontraron fue que hacían, digamos, como un aparente lleno o algo mayor cuando corrían. Ya la torsión tibial externa e interna, digamos que no hay mucho en cuanto a su repercusión biomecánica sobre la marcha, pero la externa, sabemos entonces que aumenta ese vector de reacción a piso, lo que va a generar entonces, la marcha en progresión positiva. La misma pues, enfermedad de brazos de palanca que les hablé de tipo torsional, y aquí también se va a disminuir la extensión de la rodilla durante el apoyo. Dependiendo de la causa, si es cerebral o algún trastorno neurológico, pues esto digamos que lo debemos identificar a tiempo, porque puede generar a largo plazo una contractura en flexión por esta causa. Aquí también entonces se altera la fase de balanceo, principalmente puede asociarse como consecuencia, como compensación, perdón,
una coxabar, un tobillo o algo, y el pie también puede ser normal o incluso para compensar puede ser un pie pálido. Y en la interna, digamos que si hay menos porque también es poco común. Aquí vamos a ver pues, las rótulas entradas, obviamente la marcha en progresión negativa y se asocia también a un pie normal o a veces a un pie plano también como trastorno compensatorio. Aquí este estudio es de este año, del 2024, querían evaluar. Ellos, digamos, tuvieron muchos desenlaces, pero los primarios eran evaluar en la rodilla, el tobillo y la cadera qué tanto afectaba la anteversión femoral y el ángulo semipodiapiciario. Solo evaluaron pues como estos dos parámetros. En la rodilla, entonces, no sé si se alcanza a ver la raya pues azulita, azul oscura, nos habla. Ellos, digamos que dijeron, establecieron diferentes grados de anteversión femoral, entonces van de más a menos. La azul oscura son 48 grados de anteversión femoral y la roja, que es la última, ya es una retroversión, son menos 12 grados de anteversión femoral. Y como vemos acá, entonces, las fuerzas de contacto con la rodilla en este caso, o la carga, aumenta mucho más cuando tenemos una antetorsión femoral que cuando tenemos una retroversión. Igualmente pasa en la cadera. Aquí pues les muestro como los dos ítems que le estaba comparando, los valores en la mitad pues son valores menores de anteversión y nuevamente vemos que predomina el pico del azul, es decir, entre más anteversión, más contacto, digamos, más carga sobre la cadera se genera en este aspecto. Y en el tobillo, digamos que no encontraron diferencias tan significativas, sí aumentaba un poco más con la anteversión aumentada, sin embargo, cuando se fueron a hacer pues, como el análisis de regresión logística, no era algo significativo. Aquí nos hablan entonces digamos como de cada grupo muscular, los que están en azul, digamos como resaltado, nos hablan de los resultados que ya les mostré, que aumenta el brazo de palanca de los abductores y de los rotadores según se aumenta o disminuye la antetorsión. Y nuevamente entonces, digamos, esto fue lo que ya les hablé, sino que aquí está graficado, digamos, con apoyo pues de la literatura, cuando vemos a qué versión femoral o qué torsión femoral, perdón, aumenta más, disminuye más los brazos de palanca y las fuerzas musculares por ese imbalance que generan. Nuevamente, cuando hay más antetorsión, o sea, los 48 grados, aumenta pues en ambos sentidos. Y finalmente, entonces, ya habíamos hablado pues de esto un poco. Este estudio quiso evaluar estas combinaciones compensatorias o no de las versiones o de las torsiones, perdón, que tanto afectaban las cargas, sobre todo en la cadera y en la rodilla, y se dieron cuenta que cuando hay una torsión, perdón, una versión tibial normal, pero una anteversión femoral mayor a 25 grados, este es digamos, como la combinación que más nos ayuda primero, pues, más produce sobrecarga sobre la cadera y pensamiento femoral acetabular, que ya hablamos en el módulo de orgánico. Como conclusiones, entonces, estas alteraciones rotacionales en los miembros inferiores y específicamente la anteversión femoral, que fue como la mayor evidencia que encontré, sí conducen a algún tipo de enfermedad de brazo de palanca, que esto va a disminuir la eficiencia sobre la marcha dependiendo del tipo de trastorno rotacional que produce cambios morfológicos distales, que son o compensatorios o adicionales, y pueden agravar pues, el cuadro, y siempre tener en cuenta el paciente como un todo y no cada una de las deformidades o de los trastornos aparte. Ya para hablar del caso clínico, entonces